Buenos días, mis hermanos. Qué privilegio que tenemos ahora de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En todo lo que hacemos en el culto de adoración somos alimentados por el Señor y por supuesto, esta no es la excepción. Y aquí tenemos un tiempo especial para escuchar su palabra. Vamos a continuar con este libro de Hechos. Vamos a tomar nuestras Biblias para tener presente el siguiente pasaje. Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 32. Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 32. Esa es la porción en la cual vamos a estar meditando en esta mañana en el marco del Día del Señor. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a orar por la palabra, por la exposición de las Escrituras, para que sea el Señor guiándonos, dándonos entendimiento, y la luz de su Espíritu Santo nos permita aplicar este mensaje. Amado Dios, Padre eterno, lleno eres de misericordia. Ahora nos tienes, Señor, en este tiempo para poder escuchar tu mensaje. Es tu palabra que tiene poder. Es tu palabra que trae sabiduría de lo alto. Es tu palabra la que nos instruye, la que nos corrige y aún nos alienta a perseverar en el camino de la fe. Por ello te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser diligentes en escuchar y, en mi caso, en poder proclamar el mensaje de salvación. Señor, que podamos escuchar tu palabra en reverencia, en temor, que podamos hacerlo con ese deseo que proviene de nuestro interior, de entender y de vivir lo que estamos escuchando, Señor. Y permíteme, Señor, compartir tu mensaje
con toda diligencia, Señor, y con todo temor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? El Señor nos permite continuar con este libro de Hechos y estar enfocados en el capítulo 5. Hace 8 días, por medio del pastor Alex, veíamos todo lo que ocurría por mano de los apóstoles, es decir, señales y prodigios para el pueblo. ¿Qué ocurre? Pues obviamente esta noticia de la labor que desarrollan los apóstoles. ¿Cuál es la labor que desarrollan? Anunciar el evangelio. Todo esto va acompañado de señales. ¿Qué hace en la ciudad? ¿Qué hace en Jerusalén? Pues lógicamente se genera un gran alboroto y muchas personas quieren estar indagando, quieren presenciar qué es lo que está ocurriendo con estos personajes llamados apóstoles y discípulos. En medio de esa algarabía que se ha formado, nuevamente entra en acción la secta de los saduceos. Cuando digo nuevamente, hay que tener muy presente Hechos capítulo 4, donde Pedro y Juan son presentados al concilio. Recordemos que ellos son dejados en libertad, pero ellos no se van de Jerusalén. Ellos no se esconden. Por el contrario, lo que van es a los suyos, recuerda toda la historia, y a los suyos, que es la iglesia, le piden al Señor en oración de nuevo para poder seguir adelante, porque ellos tenían claro que la persecución no iba a cesar. Por eso este mensaje lo hemos titulado: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como decíamos, los saduceos pues eran uno de los 4 grupos que conformaban el judaísmo. Recordemos que los otros 3 eran los fariseos, los esenios y los celotes. Esto ya lo habíamos dicho, pero vale la pena recordar cuál era la doctrina de los saduceos. Ellos se enfocaban específicamente en la ley, en los 5 primeros libros de las Escrituras. Es decir, tenía muy presente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era su estructura, esa era su base. Al enfocarse específicamente en ello, olvidaban o no tenían tan presente los otros libros del Antiguo Testamento. Y entonces ellos no creían en ángeles, ellos no creían en la resurrección. Ellos entonces estaban negando también los demonios y las doctrinas que hacían referencia a el Mesías. ¿Sí? Todo esto es para poder referenciar el contexto. Vamos a mirar 3 puntos. Hemos dividido toda esta sección en 3 puntos para poder tener un mayor entendimiento. Vamos a enfocarnos entonces en la primera parte, que es desde el versículo 17 al 20, lo volvemos a leer y explicamos allí algunos aspectos relevantes del texto. Esta primera parte es el arresto y la liberación. El arresto y la liberación. Vuelvo a leer del 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, ampliemos un poco más esta situación de los saduceos que entran una vez más en acción en este capítulo 5, avanzando en lo que es la persecución. Todo comenzó en Hechos capítulo 4, la persecución, pero avanzamos ahora en el capítulo 5
y avanza una vez más esta persecución. Hay unas palabras de nuestro Señor Jesús, porque Él alertó en los evangelios precisamente sobre los saduceos, y no solamente sobre los saduceos, sino también sobre los fariseos. Miremos un momento las palabras de nuestro Señor Jesucristo que alertaban a los discípulos sobre precisamente las enseñanzas de este grupo. Mateo, capítulo 16, versículo 6. Mateo 16, 6. Dice la Escritura: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo tenían que ver allí con una alerta precisamente de estos grupos religiosos. Pero meditemos en estos grupos religiosos para poder comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estos grupos religiosos estaban hablando de la Escritura. Empecemos con ello. Estos grupos hablaban de la Escritura. Los saduceos hablaban de los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos comúnmente como el Pentateuco, donde se promulga la ley, los mandamientos. Allí lo que se está diciendo es que la levadura es que le añaden cosas que Dios no ha mandado, malinterpretación de las Escrituras, o no tienen en cuenta todo el consejo de Dios. Porque cuando miramos este tiempo, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener claridad que ya estaba conformado el Antiguo Testamento. Es decir, no solamente la ley, los profetas, la ley y los profetas, y todo lo que tiene que ver precisamente con el contenido de la ley y los profetas. Allí también aparece los salmos, ¿sí? Profetas mayores, profetas menores. Precisamente estos profetas anunciaron la venida del Mesías. Pero Jesús allí alerta a tener cuidado, alerta a que ellos puedan identificar esa doctrina. Claro, los saduceos, que estaban a cargo del templo y a cargo de los oficios religiosos, ellos eran los que tenían más poderío, era la aristocracia de la región. Estamos hablando de los saduceos por encima de los fariseos. Pues ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles. Entonces, por supuesto, ellos iban a tener aparentemente toda la información y todo su beneplácito para crucificar a Cristo. Este es un falso profeta, este habla mentiras, este contradice las Escrituras. Por ende, lo que debe ocurrir es crucificarlo. Si ves cómo cambia todo el panorama cuando nosotros ligeramente hablamos de las Escrituras, cuando no meditamos precisamente en su contenido. Ahora, volvamos al texto, volvamos a nuestro pasaje central, que se nos dice que estos saduceos, viendo, por eso dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote. Si vamos al original, lo que nos va a mostrar es que los saduceos, al ver todo eso, entraron en acción. Al ver la algarabía, ellos entran en acción. Ese entonces levantándose es entrar en acción. No se quedan quietos los saduceos. Con todo eso que estaba ocurriendo, se llenaron de celos. Ahora, estos celos, pues lo que nos hace referencia es que estas personas estaban siendo afectadas en su liderazgo. Estaban envidiosas y querían tomar correctivos, ¿sí? Porque una cosa es tener celo por la palabra de Dios, y esto lo vemos claramente en la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando se acerca al templo y ve toda esa mercadería. Ahí hay un celo por la palabra de Dios, y aquí lo que estamos viendo son celos carnales, humanos.
envidia de lo que está ocurriendo, ellos pensando que van a perder el poder. Entonces, a esos celos se refiere, no por defender la palabra de Dios, porque uno podría decir, bueno, ellos son tan estrictos, ellos son tan estudiosos y ahora quieren mantener el orden. No, ellos están haciendo las cosas es por envidia generando algún tipo de división. Pero vayamos avanzando porque estos 4 versículos nos pueden dar 3 ideas centrales. La primera, nos damos cuenta que los apóstoles no ponen ninguna resistencia frente a los requerimientos de los saduceos. Ellos, en este caso, una vez más son llamados, son requeridos por la institución que aparentemente debe poner orden en el templo. Sabemos que estaban los saduceos al frente, entonces son requeridos. ¿Qué hacen allí los apóstoles? No generan violencia, no generan discusión, no generan controversia, sino que atienden ese llamado. Otro punto, el ángel del Señor los libera. Ahora, tú vas a entender que todo esto es muy paradójico. ¿Por qué paradójico? Un ángel del Señor los libera y los saduceos no creían en ángeles. Ahí está la manifestación, el poder, la gloria de Dios. Estos saduceos no tenían entendimiento de las Escrituras, pues porque solamente se habían enfocado en algunos libros específicamente. Y tú leyendo el texto analizas, un ángel del Señor es el que los libera. Ahora, hay otro punto para poder destacar, es el mensaje que les entrega el ángel. Recordemos que cuando hablamos de ángeles estamos hablando también de mensajeros, son enviados a compartir un mensaje específico. ¿Y el mensaje cuál es? Versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los devuelve. Mira qué interesante, ellos están propagando el evangelio, están allí en los alrededores del templo, lo hacen con denuedo, a través de las señales que el Señor les otorga. Vienen los saduceos, por decirlo de esta forma, los capturan, los dejan en la cárcel pública. Y aquí de una vez, en este tema de cárcel pública, es muy diferente donde estuvieron Pedro y Juan a esta cárcel. Esta cárcel pública hacía referencia de personas que eran malhechores, delincuentes, ¿sí? Ya es diferente a la cárcel donde estuvieron en Hechos 4, es diferente. Y es diferente la escena también porque ahora están todos los apóstoles. Si tú revisas y haces un recuento de Hechos 4, tú dices, aquí ya encuentro diferencias. Aunque si ves que parece lo mismo, dices, no, pasemos esto. No, hay cosas muy interesantes que poder meditar. En Hechos 4, Pedro y Juan. ¿Y se acuerdan el motivo de Hechos 4? Precisamente lo que había ocurrido con el cojo. Todo es algarabía del cojo. Ahora, en Hechos 5, ya están todos los apóstoles, todos. Ya un grupo más grande, que es llevado a la cárcel pública, donde están los malhechores, donde están los delincuentes. Ahí van a parar los apóstoles. Pero viene un ángel del Señor, los libera y les entrega una orden. ¿Qué hacen ellos? Acatan la orden. Pero concentrémonos en esas palabras que dice el ángel. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué quiere decir? Todas las palabras de esta vida. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje que ellos deben retornar, regresar a anunciar? Bueno, miremos un poco las escrituras. Juan, capítulo 6,
versículos 67 y 68. Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miremos el contexto de este pasaje. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo se dan cuando Él proclamó que Él era el pan de vida eterna. Y es cuando muchos escuchan el mensaje, pero muchos también empiezan a retroceder y ya no siguen a Jesús. Él claramente estaba entregando un mensaje al pueblo, que no era Él, o no lo tomaran como ese pan temporal, como cuando el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida y el Señor le da el maná, un pan temporal, sino que Él era el pan de vida, el pan de vida eterna. Y les hace allí una amonestación, porque muchos seguían a Jesús por los milagros, por las sanaciones, por la alimentación. Pero cuando Él afirmaba que Él era el pan de vida, las personas que escuchaban, algunos retrocedían y ya no le seguían. Él estaba diciendo que Él era el alimento espiritual, pero cuando ellos escuchaban eso, ya no querían recibir. Ellos solamente estaban concentrados en lo físico, en lo temporal, panes y peces, milagros y sanidades. Pero cuando ya les hablaba de otra cosa, eso no les interesaba. Y Él les estaba diciendo lo más importante que cada uno de nosotros debemos recordar y recibir en nuestro corazón: que Cristo es el pan de vida, que Cristo es la eternidad. Pero ellos solamente estaban enfocados en lo temporal. Allí se dan las palabras. Una vez más, Jesús les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dice allí a los discípulos: ah, bueno, ustedes también se quieren ir, porque les estoy diciendo que yo soy el pan de vida. Esto no es temporal, esto es eterno. ¿Ustedes también se quieren ir? La respuesta de Pedro es: no. Pedro, como diciendo por revelación de Dios, porque estamos viendo que Pedro es tratado por Dios en todo su ministerio. Y quizás aquí vemos un Pedro incipiente en su fe, pero que ya Dios le revela cosas tan profundas, ¿no? Profundas. Porque Él le dice al público: yo soy el pan de vida. Y el público: no, eso no es importante. La salvación no es importante. Me interesa más mi dinero, mi tiempo, mis cosas. Me interesa más eso no es importante. Pero Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese es el mensaje que el ángel les dice que vayan otra vez a anunciar. Esa es la importancia. El mensaje es para los incrédulos. El mensaje es para los hijos de Dios. Es decir, para todo el mundo es este mensaje. Los incrédulos para que se arrepientan. Los hijos de Dios para que vivan conforme a las Escrituras y estén anhelando la vida eterna. Pero es para todos. Por eso el ángel le dice: vayan y vuelvan a compartir ese mensaje. Miremos otro pasaje. Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. La Escritura nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué pregunta deberíamos hacernos nosotros al ver estos textos y también conectarlos con hechos?
La pregunta que muchas personas se hacen: ¿dónde pasaré el resto de la eternidad? ¿Dónde voy a pasar el resto de la eternidad? Porque esto no acaba acá. Y escucha la pregunta muy bien: ¿dónde pasaré el resto de la eternidad? Es decir, es que esto no es el fin. ¿Dónde la voy a pasar? Pregunta para los jóvenes, pregunta para los adultos, pregunta para los de mayor edad o los ancianos. Ay, porque los jóvenes, ellos, pregunta para todos. Aún a los pequeños, los que ya tienen algo de entendimiento. ¿Dónde pasarán el resto de la eternidad? Pablo en Filipenses 2:16 está haciendo una referencia de su recorrido, de su trasegar, de su avance como creyente, y comprende que no ha trabajado en vano. Sabe qué es lo que le espera. Pablo podría responder esta pregunta: oye, Pablo, ¿dónde pasarás el resto de la eternidad? Y él dice: no he corrido en vano. Pero estamos hablando de Pablo. Esa pregunta debemos también trasladarla a la iglesia, a cada uno de nosotros. Porque solamente hay dos opciones: o con Cristo o sin Cristo. O, por decirlo así, el cielo o el infierno. Si te das cuenta que ese es el mensaje más importante, por eso se le dice a los apóstoles: vayan otra vez. Ahora analízalo. Salen de la cárcel. Uno diría: Ángel, pero no lo podemos hacer después. Nos van otra vez a tomar. Nos van otra vez a llevar a la cárcel. ¿No será que paramos, dejamos que todo se calme y nuevamente insistimos? Vamos a ver qué es lo que hacen ellos en los siguientes versículos. Vamos a ver cuál es la actitud, porque ahí está la respuesta a la pregunta para que no seamos tan ligeros. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. No seamos tan ligeros. Porque el punto es: obedeces la palabra, estás atento a la palabra, meditas en la palabra, anhelas la palabra, ¿quieres obedecer la palabra? ¿O quieres obedecer a tu carne? Y ahora sí podría responder con más tranquilidad esta pregunta, porque mira, están en peligro. Están allí en una situación difícil. Es como si estuviese un pequeño animalito y le traen ahí a un feroz león. Si el animalito ve que hay una rendija para escapar, se escapa, porque está un feroz león. Pero es que ellos hicieron otra cosa. Bueno, así que vayamos al segundo bloque, donde vamos a ver la libertad y la nueva comparecencia ante los saduceos. Libertad y nueva comparecencia ante los saduceos. Leemos del 21 al 26. 21 al 26. Dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, tenemos entonces en este
bloque algunos aspectos muy rápidos que vamos a tratar. Uno, ellos regresan a enseñar lo que se les mandó. Ellos regresan a enseñar lo que se les mandó. Versículo 21. Pero también vamos a notar que va sucediendo todo y los saduceos como si nada, ¿no? Ellos pensaban que todavía estaban en la cárcel pública y que ahora era el momento de llevarlos a juicio. Por eso convocan allí ese concilio. Pero nos vamos a dar también cuenta que la situación cambia de Hechos 4. ¿Por qué? Porque mira lo que dice allí el versículo 21 en su parte B. Vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, es decir, ampliaron el panorama, ya no pequeño. Ellos se estaban dando cuenta que el problema se estaba agrandando para ellos. ¿Sí ves? O sea que el problema ya no era menor, ya era grande, el peligro era inminente, porque ya no solamente es un grupo allí que va a estar, sino convocan a uno mucho más amplio. ¿Para qué? Para llevarlos a juicio, para tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre? Los mandan traer y no los encuentran. Ahora la descripción es muy concreta, ¿no? Versículo 23. La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. ¿Sí es? La descripción de los que van a verificar qué es lo que ha pasado es muy explícita. Oye, no están acá, pero todo está en plena seguridad. Cuando vemos entonces la percepción de ellos, es que ellos quedan como perplejos. Quedan perplejos. ¿En qué sentido? Estoy hablando de los saduceos, el sumo sacerdote, los alguaciles, el guardia del templo, todo ese grupo, porque ellos no sabían en qué iba a parar todo esto. Qué noticia tan tremenda, ¿no? Se escaparon, pero ¿cómo se escaparon? Si todo está cerrado. Ahora, date cuenta el problema cuando los oídos están cerrados y los corazones no son atentos a la palabra de Dios. Date cuenta de ello. No entienden, inmediatamente hacen otra cosa. Reciben la palabra y a la media hora termina el sermón, hacen otra cosa. Inmediatamente hacen otra. ¿Por qué? Porque sus corazones están para dividir, para pelear y para que ellos digan, yo tengo la razón. Ellos querían solamente decir, tenemos la razón y a estos hay que llevarlos a juicio. La diferencia de los apóstoles, mira, mientras unos están dividiendo, peleando, ¿qué hace el mensaje del evangelio? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Mira las dos caras de la moneda: corazón duro, corazón que rechaza, corazón que no atiende el mensaje, corazón que aún las mismas preguntas las resuelve de una, no medita en todas las escrituras. Mientras tanto los otros te dicen, en Cristo hay esperanza, cree en Cristo. Si tú eres creyente vas a poder obedecer, porque Dios te ha dado algo especial. Dios ha sido misericordioso contigo, te ha dado el favor del Espíritu Santo, y ahora como tienes el Espíritu Santo vas a poder obedecer. Así que un corazón enceguecido, un corazón duro, hace que no vea nada. Todo está, la cárcel está muy bien limitada bajo esquemas de seguridad, pero ellos dicen, ¿en qué va a parar eso? Bueno, vamos a pasar al tercer bloque. En este nos detenemos un poco más. Este segundo lo hemos pasado rápido, pero vamos a enfocarnos ya en la última parte, que es el tercer bloque, que es la acusación y la respuesta de los discípulos. Entonces, volvamos a leer el 27:32 para que no nos perdamos este hilo conductor. ¿Por qué lo volvemos a leer? Para no perdernos del hilo conductor. Y aún a través de la lectura, recuerda, hay edificación. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio.
Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por su príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Bueno, mira que tenemos nuestro último bloque. El sacerdote los tiene nuevamente. Ahora, creo que deberíamos, por lo menos, poner sobre la mesa una pregunta adicional, ¿no es cierto? Sobre la mesa. No sobra. No nos desviamos tampoco del texto, porque no se trata de desviarnos del texto. Pero sí vale la pena poner esta pregunta sobre la mesa. Los capturan nuevamente y no les preguntan: bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo salieron? ¿No es cierto? Pero estos, cuando están enceguecidos, solamente se van a enfocar en su contradictor. Y su contradictor ni siquiera eran los apóstoles. Era Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. ¿Sí ves? Lo más lógico es decir: bueno, ¿y ustedes qué? Todo estaba con seguridad. ¿Qué pasó? Bueno, ellos podrían decir: no, un ángel del cielo. Ellos no creen: no, eso no. Entonces cambiemos de tema ahora. ¿Sí? Pero ellos enceguecidos por su pecado. Por eso decía, pongamos esa pregunta. No sobra ubicarla para que eso también nos genere una mayor cohesión de lo que estamos exponiendo. Entonces, trae nuevamente a los apóstoles y la pregunta del sumo sacerdote. Él es el encargado, ¿no? El sumo sacerdote es el que está liderando, es el encargado de llevar allí este concilio por encima de los alguaciles, por encima también de los guardias del templo, del guardia del templo. Él es el encargado de liderar, el responsable. ¿Qué dice allí? Mira la forma despectiva que nos muestra el texto. O sea, ciegos completamente porque no reconocen nada de Cristo. Dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Es que ni siquiera ellos eran capaces de nombrarlo. Parecía que fuera el peor delincuente, lo peor que había venido a la tierra. Pero eso hace cuando el pecado tiene el control de una persona con corazón duro. No ve nada, todo puede decir sí, amén, pero no ve nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera son capaces de decir el nombre. La segunda parte: y ahora habéis llenado a Jerusalén. Quiere decir que los discípulos, y en este caso los apóstoles, estaban haciendo una tarea muy diligente. ¿De dónde vino esa tarea? ¿Recuerdan cómo inició Hechos allí en el aposento alto? Todo lo que ha ocurrido. Una instrucción firme de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender. Derramamiento del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Fervientes en oración. Y ya la cosa para los saduceos se está complicando. De vuestra doctrina, o sea, si ves, ellos pensaban que los que estaban mal, ¿quién eran? Los apóstoles. Ellos ni por enterado, ni ellos no se quieren examinar. No, examinar no. Pero ahora tú ves la Biblia y dice que aún los que estamos en el Señor, hay amonestación del apóstol Pablo, que el que está firme, mire que no. Pero si te das cuenta cómo es el corazón orgulloso, siempre el corazón orgulloso: no, esto no es para mí, no, esto es para el otro, esto, no. Siempre, y cuando tú recibas eso, ya vas a entender: Señor, háblame, necesito estar dispuesto, humilde, necesito ser receptivo a tu palabra es esperanza, sabiduría, tu palabra trae aliento para mi vida. Eso es. Pero no, a esa doctrina, a ver, ¿qué está? No, eso no. Y ellos lo que hacen ahí, precisamente, es que se están una vez más lavando las manos.
Esto es como recurrente en lo que hace el pecado, ¿no? El pecado se quiere justificar, el pecado no se acepta, el pecado hace que la persona esté elevadamente en los extremos del orgullo. Es decir, excusa, orgullo. El hombre sin Dios es enemigo de Dios, y los saduceos lo que están mostrando es que son enemigos de Dios. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Pedro. Vamos a ver la respuesta de Pedro. Porque Pedro, en medio de todo eso, ¿qué hace? Anunciar una vez más el evangelio. Un corazón duro, un corazón tieso, un corazón que no escucha. Anunciemos el evangelio, la obra de Dios. Puede ser. Bueno, ahí esos saduceos nada que ver, pero entonces uno diría, a ver, esto ya nos encerraron, esto no los va a cambiar nadie, así que ya callémonos la boca. No, ellos vuelven a anunciar el evangelio. Y vamos a mirar la respuesta de los apóstoles y de Pedro bajo dos lineamientos: la convicción de los apóstoles y los argumentos de los apóstoles. La convicción de los apóstoles y los argumentos de los apóstoles. Miremos entonces la convicción. Esa convicción la tenemos en el versículo 29, la convicción. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que está diciendo Pedro ahí en una forma muy coloquial para que se pueda entender, Dios es primero. Así de claro, Dios es primero en todo, en todas las esferas. Dios es primero. Eso es lo que dice ahí de una forma muy coloquial. Porque aún podríamos entender a través de las mismas escrituras que Dios ha puesto a gobernantes. Pero Pedro no está negando el poder de los gobernantes o la autoridad que pueden tener los gobernantes. Él lo que hace es primero Dios, en mi agenda primero Dios, cuando tú te levantas primero Dios, en tus actividades primero Dios, en el día del Señor primero Dios, todo primero Dios, para que lo que sea de más puede ser la añadidura. Eso es lo que están diciendo ahí, porque uno podría decir, no, se resiste a los gobernantes, ya no hay que sujetarnos a los gobernantes, ahí tenemos el pasaje. Pero tú puedes encontrar otro pasaje en Romanos, que Dios ha dado autoridad a los gobernantes y debemos sujetarnos. Pero este es un pasaje que nos ayuda a entender, es primero Dios antes que todo. Como es primero Dios antes que nuestra familia, antes que la iglesia, antes que cualquier cosa, es primero Dios, por supuesto, antes que los gobernantes. Así de claro. Entonces Pedro tiene una convicción a la cual animo a mis hermanos a que tengan esa misma convicción. Porque el mundo, porque la carne, porque el poder de las tinieblas quieren hacernos dudar y a nivelar. Pero ahí es cuando viene todo ese poder maligno que hay, el remanente de pecado. ¿Y qué va a hacer? Si tú estás instruido de las Escrituras, vas a recordar aún lo que dice Santiago: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y dice, apenas lo contemplé, no más, y yo sigo mi caminito. Porque sí, claro, la carne quiere, apenas lo contemplé, pero yo sigo mi caminito. Pero eso es porque estamos con convicción de las Escrituras. Claro, una cosa, una invitación, muchas cosas que hay que hacer. Recuerdo lo que dice las Escrituras. Ok, sigo mi caminito, tranquilo, avanzando. Porque nos van a tentar. Porque saldrán muchas cosas para hacer. En vez de orar en la mañana, una agenda apretada en la mañana, cosas que hay que hacer aún, que no pudimos hacer entre semana y que quisiéramos hacer en el día del Señor, saldrán infinidad de elementos, circunstancias y cosas. Pero cuando hay convicción, tú podrás responder como Pedro: primero es Dios. Bueno, en este caso, él lo que está diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, teniendo la convicción, miremos el argumento. La convicción, que es primero Dios, podemos analizar el argumento, que lo tenemos en los siguientes versículos.
del 30 al 32, que es la parte final. Entonces, después de mencionar eso Pedro, él ya anuncia el evangelio. Dice: el Dios de nuestros padres levantando a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Es decir, ustedes que me escuchan, estoy hablando ahí de Pedro y los apóstoles, ustedes son pecadores. Ustedes mataron al Salvador. Bueno, esas palabras las ha repetido Pedro en los siguientes capítulos, pero él vuelve a repetir lo mismo. Es como si tú vienes cada 8 días a congregarte y escuchas que Cristo es el Salvador, que Cristo es perdón de pecados y vida eterna. Y tú, ya me lo sé. Ya les había mencionado eso. Otra vez, ¿por qué necesitamos escuchar este mensaje tú y yo? ¿Por qué lo necesitamos recordar? Por el remanente de pecado, por las tentaciones, por lo que nos ofrece el mundo. Por eso decía que el mensaje de salvación es para el que no conoce y para el que conoce. Está repitiendo lo mismo. Les está diciendo: ustedes son unos pecadores, mataron al Salvador. Es más, lo colgaron en un madero. ¿Y sabes qué estaba recordando ahí Pedro? Mira, Pedro es muy hábil, pero es hábil porque es inspirado por el Espíritu Santo. Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Dice la Escritura: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pedro entendía que los saduceos comprendían que ellos pensaban que no habían pecado, que eso era orden de Dios, que por eso Cristo estaba allí en el madero. Pero Pedro les aclara realmente cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? Porque mira lo que dice el 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, gobernador, rey y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre cuando escucha este mensaje? Arrepentirse de sus pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Por qué los apóstoles, en medio de persecución, en medio de estar en peligro su vida, ellos avanzan? El libro de Hechos, los primeros capítulos, hasta donde vamos, te da instrucción. Hay 3 cosas muy importantes por las cuales ellos avanzan. 3 cosas muy importantes. Una es que ellos dependían de Dios. 2 es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y 3, ellos oraron para esa llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo lleva a la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Obedecer. Puestos en acción de lo que se les había encomendado. Dependen de Dios. Al depender de Dios son llenos del Espíritu Santo. Oran para que haya esa llenura. Recuerda Hechos 4 que cuando fueron capturados la primera vez, ¿a dónde se van? ¿A sus casas? Se van a donde su familia espiritual, a decir: oremos, oremos. Oremos porque se está cumpliendo el plan de Dios. El plan de Dios es que no nos va a quitar la persecución. No nos la va a quitar. El plan de Dios es que va a haber persecución. Mientras esa persecución se va dando, el mensaje se va extendiendo. Pero nosotros somos débiles. Necesitamos que el Señor nos fortalezca. Eso no eran unos superhombres. Eran débiles, pero dependían de Dios. Esa es la clave. Nosotros somos débiles, todos somos débiles. Necesitamos depender de Dios. Y Pedro lo que hace ahí en el último versículo es decir que ellos son testigos. ¿De quién son testigos? De Cristo. Todo eso lo recibieron
en el aposento alto, pero habían tenido instrucciones anteriores. Todo eso lo entendieron, fue en el aposento alto. Es que antes estaban como confundidos, ¿será que sí? ¿Será que no? Aún Pedro dice en algún momento, Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Uno es tal, otro es tal, y Pedro dice, no, tú eres el enviado, el Mesías. Pero a veces actuaba como si no entendiera, ¿no? Pero ahora, Pedro, ese mismo Pedro y los apóstoles, ahora se dice, somos testigos de eso. ¿Del cumplimiento de qué? De las Escrituras. Y ahí en medio de todo eso, cuando el Señor les habla en el aposento, pues Él les está mostrando la importancia de qué, de lo que Él vivió, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Y ahí es cuando realmente los apóstoles entienden aún el tema del sufrimiento, el tema de la persecución. Y por eso vamos a ver más adelante que aún si tenían que dar la vida por predicar el Evangelio, era un honor. Honor. Y vemos el cumplimiento de la palabra, porque pues el Espíritu Santo iba a estar ahora no solamente en los judíos o en algunos judíos, sino en aquellos que creen en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que ahora se pueda obedecer. Antes no se podía obedecer, antes se luchaba, antes con la carne y se hacía otra cosa, pero Dios en su bondad, en su misericordia, ha dispuesto que los que tienen el Espíritu Santo puedan obedecer. Y esto nos lleva a las conclusiones. 4 conclusiones. La primera, la valentía de los apóstoles de anunciar el Evangelio frente al peligro. La valentía de los apóstoles de anunciar el Evangelio frente al peligro. Ya vimos que fue gracias a la dependencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo y la oración. Esto nos lleva a preguntarnos, porque es que tenemos que ir a la Biblia, porque como venimos de contextos diferentes, que nos decían que la llenura del Espíritu Santo es esto y esto, entonces uno piensa que es la llenura del Espíritu Santo un momento, ¿no? Como uno viene de contextos diferentes, y no, es algo continuo. Pero antes, ¿cómo lo comprendíamos? No, pues experimentábamos sensaciones, emociones, nos caíamos tal cosa o se hablaba de una forma y ya fui lleno. Y ya. No. Es algo constante y es más bien dependencia a Dios, su palabra y oración. Dependencia a Dios, su palabra y oración. Eso es la llenura. Quitémonos todas esas otras imágenes, porque lo que yo te estoy diciendo hace parte de las Escrituras. No es nada nuevo, no te vengo a traer ninguna nueva revelación. ¿Qué es la llenura? Miras esto. No, hace parte de las Escrituras. Eso es. Por eso ellos tuvieron valentía frente a esas situaciones de peligro. Segundo, Pedro fue contundente al decir, primero Dios que los hombres. Primero Dios que los hombres. Y solo una persona que está en Cristo puede decir ello, ya que el hombre busca quedar bien con el otro. ¿Qué hace el hombre? Busca quedar bien, no ofenderlo, ser liviano en sus argumentos y llevarle la palabra de forma diluida. Porque dirán, este es como muy legalista, este es como muy religioso, este tal cosa, este tal otro, ¿sí ves? No, Pedro fue contundente. Ahí podría tener una amonestación, un peligro al responderle así al sumo sacerdote, pero él fue claro, invocó primeramente a Dios. Invoco a Dios, primero Dios. Y esto cuando estaba preparando el mensaje me recordaba unas palabras de Martín Lutero. Cuando él estaba también allí con un grupo de sacerdotes y obispos y todos, diciéndole, te retractas. Y él dijo, si la Escritura me convence, yo me retracto.
Eso es diferente, ¿sí ves? Ahí camina el proceso de la humildad. No, es que esto es lo mío, no, ya, no. Ya aquí me siento y nadie me mueve ahí. No, aún él mismo, si la escritura me convence, no tengo ningún problema en retractarme y decir que estoy equivocado y que todo lo que he hecho está mal. ¿Sí? Punto número 3 de esta conclusión es que la iglesia se fortalece y crece en momentos de prueba. La iglesia se fortalece y crece en momentos de prueba. Ahora, esto traigámoslo para la aplicación de Pan de Vida. Creo que estos mensajes son muy propicios para lo que estamos desarrollando, un proceso de membresía y aún lo que viene. En momentos de prueba, ahí es donde la iglesia se fortalece y crece, pero si somos hijos de Dios, eso va a pasar. Si no somos, eso se va a diluir. Se va a diluir. 4, la obediencia a su palabra, por encima de todo, es una característica o una marca de creyente. La obediencia a su palabra, por encima de todo, es una característica del creyente. Solo un hijo de Dios puede caminar en obediencia. Para un hijo de Dios, la obediencia es un deleite, no una carga, porque comprende que su carga más bien de pecado ha sido quitada, liberada por Cristo y no por mérito alguno. Esa persona ve la obediencia como un punto para perseverar en la fe y no como legalismo. ¿Cómo cambia todo el panorama de la obediencia, no? No es una carga, no es nada de eso. Partamos de allí. Todos cuando abrimos la escritura y vemos aún los requerimientos que hay en ella de un hijo de Dios, es que uno que no es hijo de Dios no lo puede hacer. Mira, ¿qué demanda Dios de mi vida cuando yo no soy hijo, yo no soy nada? ¿Qué demanda Dios de mi vida? ¿Que cumpla reglas? ¿Que cumpla normas? ¿Que haga esto? ¿Que haga lo otro? No. ¿Qué demanda Dios de mi vida cuando no soy hijo? Una vez más, que yo cumpla reglas. ¿Cómo me va a demandar si no tengo el Espíritu Santo? ¿Sí ves? Es que tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia cada 8 días, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer... No, eso me queda imposible. Si no tengo el Espíritu Santo, siempre va a ser una carga. No me voy a organizar, siempre. Es que lo único que hace una persona que no es hijo es escuchar el Evangelio y decir, yo soy un pecador y necesito de Dios. Ya. Y después va a haber más bien el deleite que hay en obedecer. Lo precioso que hay en eso. Ahí cambia. Porque lo otro es religiosidad, lo otro es caminar para engañar a los otros, guías de ciegos, llevando a otros ciegos al hueco, al infierno. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero es que la salvación es por gracia. Tú escuchas el Evangelio, te das cuenta que eres un pecador y lo único que dices, soy necesitado de Dios, soy un pecador y necesito de Dios. Ahí pasan muchas cosas, el corazón se conmueve, el corazón es transformado, el corazón es cambiado y esa persona ha pasado de muerte a vida. Ahí el panorama es diferente. Y cuando le hablan de obediencia, no, uno dice, gloria a Dios por ello. A veces se me dificulta, pero el Señor me va llevando, perseverando en Él. Gloria a Dios, porque Él me muestra su amor, me disciplina, me corrige, me lleva y voy adelante. Como dice el apóstol Pablo, avanzando en esa carrera de la fe. Quiero terminar con Juan 14:23, que es como el resumen de este último punto de conclusión, que nos permite dejar 2 preguntas y concluir. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada con Él. 3 preguntas para dejar. La primera, ¿cómo está tu vida de oración? La segunda, ¿cómo está tu caminar
bajo la llenura del Espíritu Santo? Y la tercera, ¿en qué punto está tu obediencia? ¿En qué punto está tu obediencia? Quiero dejarle esas tres preguntas para que sigan meditando en el día del Señor y puedas ir trabajando en esas preguntas en el día del Señor. No las dejes a la deriva, porque que los oídos no estén tapados. A veces es muy evidente que los oídos están tapados, pero a veces cuesta saber si los oídos están tapados. Estamos en manos de Dios y que Él extienda misericordia. Recuerda, en los momentos de prueba es cuando la iglesia crece y se fortalece. Que el Señor nos ayude. No rechacemos los momentos de prueba como iglesia. Que Él nos ayude a perseverar, a seguir adelante y a hacer nuestra tarea. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.